Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este curso de acondicionamiento físico que se organiza desde el CEFIRE de Formación Profesional de Cheste, Instituto de Régimen Especial. Agradeceros vuestra presencia e interés en seguir formándoos en un periodo en el que muchos suponen que ya estamos de vacaciones. También agradecer al Departamento del IES Marítim su incondicionalidad a la hora de prestar sus instalaciones para la realización del curso, así como también al TAFAD de Cheste, especial a Lorenzo, por el material específico para llevar a cabo algunas de las prácticas que luego experimentaréis, y sobre todo nuestro agradecimiento a Josemi. Llevamos tiempo siguiéndole la pista, nos ha costado, pero finalmente pues, nos congratulamos de tenerlo como ponente en este curso. Antes de presentarlo, sí que me gustaría repasar algunas consideraciones respecto a la formación. Sobre todo del primer trimestre del PAD de 2019-2020. Sabéis que ya están en inscripción varias formaciones transversales relacionadas con el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en proyectos. También el tema de la programación por competencias. Se inicia un nuevo ciclo, el nuevo TAFAD, y es común a diferentes familias, pero intentaremos hacer hincapié sobre todo en las actividades físico-deportivas. Por lo que respecta a la familia en sí, a la asesoría de actividades físico-deportivas, están las jornadas de entrenamiento con electroestimulación, están las jornadas también de reeducación postural y movimiento, están las jornadas de deslizamiento en el medio acuático y las de diseño de itinerarios ecuestres, ¿de acuerdo? Todas ellas son de administraciones públicas. La gente que no es funcionaria interina o de carrera no puede realizar esa formación, muy a mi pesar. Hay muchos especialistas que demandan formación, pero lo hemos aprobado por activa y por pasiva en lo que es administraciones públicas, no pueden entrar ni siquiera de oyentes. Bien, también os recuerdo que el día 13 y 14 de septiembre se realizarán o se retoman el encuentro de intercambio de experiencias en educación física en Castellón. Está abierto todavía el periodo para presentar fechacuchas, ponencias, talleres. Viene la CREN del INEF de Cataluña, de la editorial INDE, y esperamos la participación de la gente de ciclos, ¿de acuerdo? La UGI ha cedido el espacio en las piscinas, nos han presentado talleres. Yo estoy intentando hacer unas jornadas informativas dentro del marco de las jornadas del encuentro, para traer a Mariano Solier y a otro ponente de piscina, de actividades lúdicas y de cuento motor. Ya veremos si sale, si hay respuesta pues saldrá adelante. Ya se tuvo que suspender varios cursos, uno de waterpolo y otro de aquagym. Somos poquitos, pero si no se abrirá el abanico a la gente de primaria y de secundaria. Bien, dicho esto, logística del curso. La cafetería está abierta, a petición nuestra. A media mañana normalmente pararemos para almorzar. Si hay alguien que quiera quedarse a comer, les puede reservar. Cocinan bastante bien, según me consta. Los que quieran ducharse al acabar, las duchas están operativas, a falta de confirmación. Sería ideal. Y los que necesiten algún justificante, que me escriban a deporcheste@gmail.com para solicitarlo. Bien, pues eso, decía José Miguel del Castillo Molina, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en recomposición y estética corporal, es profesor de Educación Física y TAFAD durante casi 2 décadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, asesor del Consejo COLEF, vocal del COPLEF. Ha realizado infinidad de formaciones con la temática en diferentes congresos de universidades, por lo que es un honor que esté aquí con nosotros con las condiciones que le podíamos ofrecer. De la misma forma que agradecemos su apasionada defensa por la profesión en redes sociales y su lucha por la dignificación, reconocimiento y prestigio de nuestro ámbito profesional. Pues bienvenido, José Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas de la mañana. Y nada, tengo planteado el curso en bloques, no sé si lo visteis, en la parte de fuerza, la parte de core, entrenamiento, suspensión y HIIT, ¿vale? Es cierto que es súper denso, entonces
hay bastante material, bastantes diapositivas que tengo que saltar. Por ejemplo, de fuerza hay 250 diapositivas, es imposible absolutamente cuando hay que aunarlo con la práctica. Pero bueno, me voy a dedicar a la parte más aplicable, aunque obviamente todo tiene un respaldo científico y un respaldo teórico, si no es imposible aplicarlo. Podemos empezar directamente con la práctica, pero creo que también es conveniente saber un poco de dónde viene cada cosa. Entonces, lo primero que voy a hacer es daros una contraseña, que es la parte de... otros cursos los he subido a diferentes plataformas, Moodle, este año pues, he utilizado Schoology. Entonces con esa la plataforma os doy el código y accedéis, ¿vale? Voy a ir subiendo los bloques poco a poco. La parte que subo es la parte práctica, es decir, por ejemplo, listas de control. Hoy, por ejemplo, hay listas de control de parte de ejercicios técnicos básicos de fuerza, fondos, push-ups, dominadas, dominante de cadera, que es el peso muerto, y dominante de rodilla, que es sentadilla, ¿vale? Entonces son listas de control muy exhaustivas, por ejemplo la tibia, cómo debe estar, cuántos grados, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que lo practiquéis por parejas. Solo hay una parte que es a nivel técnico súper denso, que es eso, que es verificar con el compañero qué hace bien y qué hace mal. Obviamente lleva un tiempo, porque simplemente leerse en la lista de control hay que estar motivado, porque es un poco larga algunas, sobre todo por ejemplo sentadilla y peso muerto, que son más técnicos, ¿vale? Pero quitando el resto, quitando esa parte, el resto serán variaciones de, es decir, por ejemplo, de dominante de rodilla, pues veremos sentadilla búlgara, muchos lo vais a conocer, pero bueno, simplemente a lo mejor alguna variación os sonará como algo más diferente, ¿vale? Entonces, os doy la... Espera un momento. Si tenéis cualquier pregunta o durante la ponencia, pues me preguntáis, porque al final si no es que es un monólogo y yo vengo aquí a aprender de vosotros como lo que os pueda aportar yo por mi parte, obviamente. A ver si conecta. No sé por qué. Ahora. Bueno, código de acceso. No sé si... Yo creo que habría que bajar la luz, ¿no? Y a lo mejor cerrar las ventanas. ¿Se ve? Bueno, voy a ver qué tal veo yo, porque no también... A ver. Se ve regular. Yo no veo muy allá, porque hace año y pico he empezado yo con vista cansada, que empiezan a caer los años y eso deprime un poco, pero entonces no veo muy bien. ¿Lo veis vosotros? Sí. No se ve muy bien esto. ¿Lo puede leer? No, pero digo para el resto de la ponencia, y esto lo leo, no hay problema. Esto lo leo. Yo me he traído las gafas de hace un año, las de ver de cerca. A ver. Medio. Vale. Os enseño. Bueno, aquí al principio hay... hola, buenos días. Hay un bloque que es inicio y presentación. Simplemente tampoco le dediquéis tiempo, en realidad es el que quiera contactar conmigo, ahí tiene todas las redes sociales, etcétera. La parte que a mí me importa, que hablaban Josebi, pues es la parte también de sumar a la profesión, del colegiarse, ser parte activa, y realmente si amas la profesión no creo que sea un requisito importante un coste económico de 150 euros al año con todo lo que te da y todo lo que aportas. Somos un 25 o un 30% de colegiados, un 30% no, un 22 o un 25%, eso es irrisorio. Nuestro capital es 10 veces menos, por ejemplo, que fisioterapia. Obviamente, claro, nos comen con patatas. ¿Qué significaría colegiarse? Pues ser una masa de presión social muchísimo mayor para conseguir, por ejemplo, la ley de regulación profesional, porque al final esto es una amalgama de diferentes leyes comunitarias donde, bueno, perviven a su manera, pero sin una ley estatal, pues no estamos respaldados realmente por una legislación potente, ¿vale? Bueno, yo os lo he dicho y lo he hablado con José, digo, pues, Silvia lo sabe, al final yo me parto la cara muchos días, y me la parten también, en las redes sociales por intentar defender nuestro ámbito,
porque al final de nosotros quieren comer mucha gente, porque el deporte se ha convertido en un bien social totalmente necesario, o sea, a nivel clínico, a nivel de salud, a nivel de ocio, de múltiples variantes. Entonces, pues bueno, que todos estemos unidos y que no vayamos, como se dice vulgarmente, a nuestra bola, pues ayuda a que la profesión sea sea mejor, ¿vale? Bueno, perdonadme la parte está así un poco política, pero a mí me va a la vena un poco. Bueno, a ver, os explico la parte del bloque. Perdón, esto no. Bueno, bloque de fuerza. Aquí tenéis el índice de bloque de fuerza, que lo veremos ahora, ¿vale? Lo vais desplegando. Diseño el calentamiento de fuerza, que esto lo veremos hoy. Me vais a hacer un diseño vosotros de cómo haríais un calentamiento de fuerza y luego lo comparamos con una propuesta mía, que obviamente no es la mejor del mundo, pero que sí que yo me encuentro cómodo con ella, ¿vale? Entonces, si os puedo aportar algo para vosotros, pues genial. Evaluación de la fuerza funcional, para que os evaluéis. La mayoría de los ejercicios, la mayoría de las propuestas son por parejas, ¿vale? Entonces, que penséis más o menos un compañero con el que estéis a gusto y cómodo, y evaluaríamos la fuerza funcional, tren superior, tren inferior. Lista de control técnico de ejercicios básicos, por ejemplo, sentadillas. Me va a hacer descargar. No, mira. Sentadilla clásica, paralela, dominante, rodilla. Dos tipos de sentadilla: paralela profunda, comparativas entre la paralela versus media, paralela completa en cuanto a angulaciones biomecánicas, en cuanto a electromiografía, etcétera. Requisitos previos, que es lo que hay que hacer para tener una sentadilla bien hecha, progresión de seguridad, los test previos, pues la típica test de sentadilla paralela con carga sobre la cabeza, test de flexibilidad isquiotibiales para ver si podemos hacerla correctamente, el de McGill, etcétera. Todo esto es denso, son prerequisitos. Instrucciones, como lo hacemos por parejas, ¿vale? Comparamos sentadilla olímpica barra alta con sentadilla powerlifting barra baja, que son totalmente diferentes, ¿vale? Ahí veis a la izquierda la olímpica barra alta y la barra baja powerlifting, ¿vale? Que son diferentes en cuanto a angulaciones de tibia y en cuanto a angulaciones del torso hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Y luego todo esto ya sería la lista de control. Lo ideal sería tenerlo en papel, porque sería para vosotros bastante más cómodo ir poniendo los ítems, ¿vale? Si sacamos una, yo hago fotocopia. Genial, pues genial, sería mucho más cómodo, porque estar así a nivel digital es súper lioso, al final no es cómodo. Entonces, bueno, sería esto. Nombre del deportista, pues la pareja, el B. Así es yo os pongo este ejemplo de lista, pero es igual en todas, ¿vale? Apoyo de la barra, sacar y dejar la barra, mirada, cintura escapular y hombros, posición del pecho, columna, core, respiración, muslos, cadera, flexión de cadera, angulaciones, glúteos. Obviamente esto no está pensando todo el mundo en esto cada ejercicio que hace, porque es enorme, pero sí nos conciencia de qué es lo que debemos hacer para hacerlo medianamente bien, ¿vale? Y aquí tenéis pues un enlace al artículo, un artículo que tengo sobre sentadilla bastante denso, y bueno, y hay vídeos también tenéis en el canal de entrenamiento. ¿Veis un poco la dinámica, por ejemplo, la lista? Nadie se va a poner a medir en una angulación que tenga que ser de cadera, ¿vale? Tales radios, pero sí tienes una idea aproximadamente si va muy vencido, no va muy vencido, etcétera, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de esto? ¿No? Bueno, listas de control: push-ups, dominadas, sentadilla, peso muerto. Las más densas son sentadillas y peso muerto. Push-ups y dominadas son más ligeras, ¿vale? Todas van respaldadas con artículos, ¿vale? Menos el de peso muerto, que todavía lo estoy elaborando, pero el resto todo hay artículos. Luego está 24 técnicas de alta intensidad, como dentro de cada ejercicio básico podemos ir progresando. Fijaros la variación que hay, bueno, ya lo sabéis vosotros, es brutal. O sea, las posibilidades que tenemos con un solo ejercicio de autocarga sin meterle carga externa son bestiales. O sea, que es simplemente tener en la caja de herramientas pues la llave inglesa, el martillo, el destornillador, etcétera, y utilizar una u otra dependiendo del deportista, cliente, alumno, ¿vale? Luego, vamos más para atrás. Perdona. Circuito de fuerza lúdica 1-2, que también probaremos, pues igual por parejas, qué tipo de ejercicio podemos hacer de manera lúdica. Gran parte de los ejercicios los he planteado con muy poquito material o sin material, porque muchas veces es más cómodo y luego simplemente es aplicarle una carga externa. Entonces no nos sirve de nada hacer un ejercicio mal hecho sin carga y luego pretenderle meterle carga. Primero hay que hacer el ejercicio obviamente con autocarga bien hecho y luego progresar a carga, ¿vale? Bueno, aquí hay dos ejemplos de circuitos. Luego
Os explico un poco lo que hay. Sesión de entrenamiento funcional, ¿vale? ¿Qué es lo que debe cumplir un ejercicio? Y las clasificaciones, ¿vale? Y ejemplo, por ejemplo, esto es una clasificación de entrenamiento de fuerza de Peña 2016 que ha adaptado a niños, ¿vale? Hay una parte también importante vista que los niños. Periodización de entrenamiento funcional, a mí me gusta el ondulante, el modelo ondulante de Poliquín. Y luego un ejemplo de una ganadora olímpica que propone, por ejemplo, Michael Boyle, ¿vale? En cuanto a una sesión. Todo esto es lo que veremos en la parte práctica, que por eso lo anticipo para que tengáis un poco una idea de lo que veremos. Básicamente calentamiento, evaluación, listas de control técnico, meterle las variaciones, proponer variaciones al compañero, ¿vale? Y circuito de fuerza lúdica 1-2 y una sesión de entrenamiento funcional diseñada y puesta a la práctica. Es muchísimo y ya veremos lo que nos da tiempo dependiendo de muchas cosas. Y luego bibliografía, siempre tenéis ¿y qué más? ¿Qué es lo que más necesito para profundizar? Porque me apetece saber de más de este tema. Pues yo aquí os he puesto el índice. Si os fijáis en el blog, que es totalmente gratuito, no tiene obviamente ningún coste. Si pincháis aquí, que no sé por qué no me da, aquí lo tengo dividido por capítulos, es decir, el que quiera, y pincháis. Hipertrofia muscular, fuerza, pinchamos ahí. Core abdominales, entrenamiento, rendimiento cognitivo, running, ciclismo, natación, nutrición, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vais directamente, por ejemplo, fuerza y hipertrofia, pues aparece todo esto, ¿vale? Y luego dentro del propio blog hay enlaces a Bitónica, que yo antes era editor de Bitónica, a la OCU y a diferentes artículos en medios de comunicación. O sea que en todo la teoría la tenéis de sobra y la tenéis accesible 365 días, 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda un poco de...? ¿No? Vale, pues empezamos si queréis. Y pensando con quién no vais a poner, ¿no se puede regular un poco más, que se vea más nítido? Bueno, entrenamiento de fuerza, el bloque, mientras. Aquí. Este es como la hoja de ruta, la brújula un poco de toda la parte teórica, ¿vale? Beneficios de fuerza para el rendimiento académico, beneficios de fuerza para el rendimiento del deporte, la parte de entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, los mitos que hay, etcétera, sobre el que el niño que no crece se hace fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Características del entrenamiento funcional, patrones de movimiento, el mapa básico, que hemos visto ahí el logotipo de la persona con la barra de halterofilia, ¿vale? ¿En qué se dividen los movimientos? Básicamente a mí me gusta más la clasificación que va por movimientos, tiene más transferencia deportiva que la típica de Wader, que no es una manera de trabajar que no sirva para nada, ni mucho menos, porque aquí pasamos de blanco y negro muy fácilmente, pero tiene un ámbito diferente, un tipo de programa tipo Wader a un tipo de programa funcional, ¿vale? Progresiones, 24 variables para progresar, ¿vale? Calentamiento adecuado de la adquisición de la fuerza, material para entrenamiento funcional, evaluación, ¿qué material vamos a utilizar? Evaluación, ¿vale? Hasta aquí más o menos es como teoría, más o menos todo esto, pero es como teoría, que intentaré pasarlo más por encima, ¿vale? Calentamiento, material, evaluación, la parte verde, ejercicios básicos aplicables, por ejemplo, esto, como aquí hay una mezcla un poco, porque de primaria, ¿cuántos sois? No hay primaria, secundaria y ciclos, Tafat. Vale. Pues iba por aquí. Bueno, aquí hay una parte que se puede aplicar con un reto lúdico, por ejemplo, educación física, circuitos de fuerza, lo que os he dicho, ejercicios contraindicados, por qué el CrossFit tiene partes positivas y por qué el CrossFit tiene partes negativas, porque no todo es oro, hay cosas muy interesantes, pero hay cosas que se han degradado mucho con tal de buscar las máximas repeticiones, la máxima carga, etcétera. O sea que dependiendo de cómo lo hagas, puede ser bueno o puede ser no tan bueno. Técnica recomendable para evitar lesiones, que es lo que podemos hacer, qué pasa con la retracción escapular, qué pasa con la cintura pélvica, etcétera, etcétera. Rutinas más recomendables para entrenar, progresiones de ejercicios básicos. Aquí haría una matización, que es al final son progresiones
pero obviamente en 5 horas que puedo dar toda la parte de fuerza lo doy muy básico. Las progresiones al final es enorme. Yo hice un Word de progresiones y eran como 30 hojas de progresiones de todos los ejercicios básicos. Era una locura. Esto es un ejemplo más o menos básico. Asimetrías musculares, periodización del entrenamiento, que es lo que os he dicho antes, ejemplo de sesión de entrenamiento funcional. ¿Vale? ¿Hay alguna parte que os interese especialmente? Nada, no os interesa nada. Habladme porque si no, no me siento solo, si no. Vale, bueno, vamos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con la fuerza, que es una capacidad física básica que ha pegado un subidón brutal en los últimos años. Antiguamente estaba relegada a la composición corporal, gente que quería desarrollo muscular y poco más. Actualmente ha entrado en el ámbito clínico hace como 5, 7, 8 años, no sabría decir exactamente porque tampoco tengo la cifra, viéndose que hacer ejercicios de fuerza es uno de los mayores predictores de una buena vejez, de un buen envejecimiento activo, ¿vale? La sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular, se puede contrarrestar con un ejercicio de fuerza bien planteado, bien periodizado, ¿vale? De hecho, es de las capacidades físicas básicas más importantes que existen actualmente para población mayores, ¿vale? Bueno, lo pongo para que sirva de ejemplo de cómo una persona. ¿La habéis visto el vídeo? Todos, entonces no hace falta que lo ponga. Lo pongo. Bueno, es profesora de educación física, es Guinness World Record 2012, 92 años, el ejercicio de medicina, longevidad y calidad de vida. Podemos prorrogar la muerte hasta 3-7 años más de vida, podemos tener 3-7 años más de vida haciendo ejercicio físico, y se ha visto estudios de hasta 10 años más de vida con la gente que tú quieres. Es un subidón total. Pero encima demoras la discapacidad entre 8, 12 hasta 16 años, subidón absoluto, porque claro, no es lo mismo de coger unas muletas, una silla de ruedas 8 o 10 años antes que cogerlo 8, 10, 12 hasta 16 años más tarde. O sea que por eso actualmente la píldora, el ejercicio físico es la píldora de la juventud que todo el mundo desea y que todo el mundo al final quiere abordar. Vale, les pongo el vídeo, no recuerdo muy bien cuánto duraba. Bueno, estos son unos guiños a la fuerza, a la guerra de las galaxias. De la fuerza estará siempre contigo y que la fuerza te acompañe. A ver si lo puedo poner. ¿Se oye? No lo voy a poner para no salir de ahí, ¿vale? Si no lo veis bien, ¿Quién no firmaba con 92 años estar así? Vamos, firmo yo ahora. Y tengo 45, o sea, imagina. Meine Eltern haben gesund. Ich habe dann durch Umzüge und durch Beruf lange nicht gesund. En entrevistas suyas dice que hay días que obviamente no le apetece entrenar, que hay días que le cuesta, que tiene dolores. El 95% de la población tiene algún tipo de molestia o algún tipo de enfermedad crónica. El 95%, solo hay un 5% de personas que no tengan nada, un 5%. Entonces, claro, lo que es ser sano ha cambiado muchísimo. La Organización Mundial de Salud ha ido cambiando lo que es la definición de sano o no sano. Si un 95% de las personas tienen algún tipo de enfermedad y un tanto por ciento muy alto conviven con hasta 5, pues no habría nadie sano, no habría nadie que podíamos nosotros tratar, realmente, un CAFIDE. Al final hacer ejercicio físico no es solo esto que te da longevidad, sino también es lo que hablábamos, calidad de vida, sonrisa, porque es una borrachera de endorfinas, como te metas un hit bien planteado y al final acabas súper feliz de la vida. Es verdad que es algo que solo los que hacemos ejercicio físico sabemos lo que es, el enganche que tienen las endorfinas. Bueno, es que no se ve nada, ¿no? El texto, ¿no? No lo veis nada. Bueno, lo pasamos si queréis ya, como habéis visto un poco, porque si no se nos va al final el tiempo.
Bueno, beneficios de la fuerza en el ámbito académico. Es el dicho típico de en forma pero tontos, ¿vale? Parecíamos que los de educación física éramos los que damos el balón, la María de la educación integral, cuando al final ha sido todo lo contrario. Somos los únicos que aunamos movimiento y cerebro, las dos cosas, ¿vale? Son diapositivas en las que intento hacer un resumen. No se ve, en la parte gris no se ve nada esto, ¿no? En la que intento hacer un resumen de algún paper, ¿vale? Muchos son revisiones sistemáticas, metaanálisis, que es un grado de evidencia muy alto, ¿vale? En este se ve, por ejemplo, la comparación es la de en forma pero tontos, ¿vale? Mejora el rendimiento académico fundamentalmente porque incrementa el factor neurotrófico derivado del cerebro, que son las siglas estas, ¿vale? Entonces aquí hay 4 como cápsulas dentro del cohete. Está el clúster, que es una mezcla de ejercicios de fuerza con cardio, una especie de concurrente. Tiene un 80% de mejora del rendimiento académico, ¿vale? Mejora cognitiva. El cardio, un 90%, ¿vale? Más beneficio positivo. Flexibilidad baja muchísimo, la flexibilidad, la asociación con rendimiento cognitivo no se ve, pero aquí aparece el número de estudios correlacionados, ¿vale? Es un 25%, mientras en fuerza pues es incierto, que es la flechita amarilla, que es un 35,7%. Al final, claro, todo esto es muy relativo, porque la fuerza depende de qué fuerza plantees. Fuerza máxima, una fuerza metabólica dentro de un circuito, con entrenamiento concurrente con cardio, ¿cómo lo haces? Entonces, bueno, el estudio fundamentalmente se centra en clúster y en cardio, y dice que la fuerza tiene una relación incierta un poco en el ámbito cognitivo, ¿vale? Y flexibilidad la deja un poco marginada, desechada. Al final ha ido cambiando todo esto, los que ya hemos ido pasando por muchos años, hemos visto cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, la flexibilidad de Bob Anderson, ¿os acordáis de ese libro mítico de toda la vida? Pues al final todo esto queda más relegado, porque flexibilidad tiene sus pros y sus contras, dependiendo qué vas a hacer en la siguiente sesión. Fuerza, velocidad, enlentece el sistema nervioso, todo tiene sus peros. A mí blanco y negro no me gusta, es difícil posicionarte en blanco y negro. Ya sé que todo el mundo busca la receta, pero no es fácil, porque depende de las fuentes que bebas, te da un sentido, te da otro sentido. Bueno, ya no se ve absolutamente nada, pero básicamente lo que dice es que todo esto son revisiones y estudios, ¿vale? Lo que dice básicamente que el que más efectos positivos produce en el rendimiento cognitivo, que es el ratoncito este, es el clúster, la mezcla de concurrente de fuerza con cardio, ¿vale? De hecho, los países nórdicos, que son especialmente buenos en educación, pues plantean las clases de educación física previamente a contenidos que quieran potenciar, que no tiene por qué ser ni matemáticas ni lengua, puede ser música, la parte creativa, ¿vale? Entonces plantean sesiones de HIIT, curiosamente meten sesiones de HIIT previamente a contenidos que quieran potenciar. En ese trimestre quieren potenciar la creatividad en los chavales, pues tómate una sesión de HIIT previamente y luego te vas a potenciar la creatividad en música, ¿vale? Bueno, esta es una campaña que inicié, que sí que os animaría a firmar, sobre el aumento de la educación física diaria. Con la última vez que lo midí iba por 21.000 firmas, que no está nada mal. Oye, tampoco yo no soy ninguna institución, ni soy nadie especialmente importante, ni muchísimo menos, pero bueno, una persona de a pie que consiga 21.000 firmas, al final dando caña y dando el peñazo en las redes sociales, pues está bien. Entonces, yo dudo que consigamos una hora de educación física a la semana. De hecho, los nórdicos creo que tienen 4. Si tuviéramos una hora más ya nos damos con un canto en los dientes si llegamos a 3 horas en los chavales, por lo menos 3 horas, y alguna optativa que fuera también el segundo bachillerato. Bueno, beneficios de la fuerza para el deporte. Revisiones sistemáticas de análisis, Balsalobre, ¿vale? Análisis de casi 700 estudios, que obviamente luego pasan el tamiz y se quedan con 30, 40, ¿vale? Efectos de entrenamiento de fuerza en la economía de carrera. Estas diapositivas de ahora lo que asocian es qué beneficio hay del entrenamiento de fuerza para otros deportes. Véase running, véase natación, remo, etcétera, ¿vale? Y la asociación es bastante alta, que es la parte esta de la diana. Gran efecto beneficioso, ¿vale? En este caso eran 90 corredores de media y larga distancia con un consumo de oxígeno alto, ya es 60 mililitros por minuto por kilo, ¿vale? Y este es el tipo de entrenamiento de fuerza que siguieron, ¿vale? 2-4 ejercicios de tren inferior, 200 saltos, 5-10 sprints cortos, ¿vale? 2-3 veces por semana. Y el efecto que se produjo en este revisión sistemática y metaanálisis fue bastante beneficioso, ¿vale?
Aquí es lo mismo, son efectos de entrenamiento de fuerza y explosivo en la resistencia, efectos fisiológicos y de rendimiento. Este es de Mújica, ¿vale? Básicamente es qué es lo que mejora, ¿vale? Y qué es lo que no mejora, ¿vale? Entonces aquí lo que aparece en rojo es rendimiento, resistencia, mejora significativamente el entrenamiento de fuerza, ¿vale? A partir de obviamente todo esto de economía de ejercicio mejora, capacidad anaeróbica, umbral de lactato mejora, fatiga, fuerza, desarrollo del rango de fuerza, velocidad máxima y reduce capilarización, no reducida, distancia de difusión, consumo de oxígeno máximo relativo, bueno, todo esto pues al final metiéndolo al final en la batidora pues te sale que sí que produce un efecto muy beneficioso en rendimiento de deportes cardiovasculares, de resistencia, ¿vale? Influencia de la fuerza y potencia en parámetros de rendimiento atlético en jóvenes, ¿vale? Si os fijáis, eso es una especie de engranaje donde está la fuerza y potencia, está en todo, porque al final si esta rueda gira el resto de las ruedas, gira la rueda de velocidad y agilidad. ¿Qué atleta no trabaja fuerza si tiene que hacer un sprint explosivo? Eso es inconcebible. Habilidades de movimiento, artes marciales, equilibrio y flexibilidad también mejora. Hemos visto la parte de cardio que también mejora. Entonces gira la rueda de la fuerza, gira la rueda del resto del mundo, ¿vale? A nivel de capacidades físicas básicas. Bueno, la influencia de la fuerza en la salud de los jóvenes, seguimos aunando en lo mismo, pues produce efectos beneficiosos, pruebas sólidas en muchísimas cosas, en adiposidad, por ejemplo. Antiguamente siempre era cardio suave, zona quema grasas, para bajar peso, etcétera. Esto ya ha quedado desbancado hace muchísimo tiempo. Ahora se trabaja bastante el tema de la fuerza, aumenta el coste metabólico, produce una serie de adaptaciones, porque no son las calorías que tú quemas, son las adaptaciones fisiológicas que se producen en el organismo para luego quemar calorías, ¿vale? Y ser más eficiente. Salud ósea, obviamente, en población de mujeres, pues se ha visto que el ejercicio de fuerza, bueno, allí lleva muchísimo tiempo, produce una mejora de la densidad corporal importante. Mujeres, el capital óseo se forma en las primeras edades, 15 años, antes. Entonces, tener una densidad ósea alta significa que la probabilidad de osteoporosis es menor cuando se lleva una fractura de cadera, cuando se llega a una edad más longeva, ¿vale? Autoestima, competencia deportiva, todo esto que también pasa un poco desapercibido, no solo la parte física y la cognitiva que hemos visto, es también la parte social y la parte también mental, que uno se sienta a gusto consigo mismo también es importante, ¿vale? Y pruebas inconsistentes e inciertas, pues en la mejora del dolor, y aquí habla de la capacidad cognitiva, porque habla que un 50% de los estudios dicen que sí y otros que no, ¿vale? Bueno, esto seguimos con la misma, al final es efecto son estudios donde fijaros la población que se analiza, casi 22.000 individuos, igual pruebas significativas que benefician el IMC, aunque bueno, no es un valor especialmente bueno, salvo en sedentarios, el índice de masa corporal, pero sí el grosor de pliegues cutáneos, ¿vale? Luego resistencia a la insulina, mejora de los triglicéridos, riesgo de enfermedad cardiovascular y salud ósea, y pruebas inconsistentes en el dolor lumbar, básicamente porque el dolor lumbar tiene tantas variables que influyen que es difícil. A veces puede ser psicosomático, a veces puede ser una reacción, algo físico. Entonces en esta parte no hay una mejora consistente, sin embargo en todo lo anterior sí. Toda parte de composición corporal, toda parte de insulina, triglicéridos, enfermedad cardiovascular, salud ósea, todo esto sí. Bueno, la guía actual y científica de entrenamiento de fuerza, todo esto en general, de todo tenéis artículos mucho más profundos de lo que yo pueda decir aquí. Al final son aquí pequeñas notas de lo que podéis luego leer más adelante, ¿vale? Bueno, el mayor consenso que existe fue de 2014, junto con una revisión. Esto es una especie de gazpacho de varios, entonces es un consenso internacional 2014. Paradme cuando queráis, que yo me acelero. Y revisión española 2015 y posicionamiento del Colegio Americano de Medicina Deportiva, ¿vale? Al final la evidencia científica en niños y adolescentes dice que refuerza lo que hemos visto, la salud y adaptaciones físicas, mejora la condición física y el rendimiento deportivo, es decir, la parte de preparación física, la parte de deporte y la parte clínica de salud, ¿vale? Bueno, esto es importante obviamente si los programas están supervisados por profesionales cualificados, ¿vale? Gente que haya estudiado y que sepa realmente qué adaptaciones se producen y el qué, cómo y para qué. No vale un 3×10 como se hace muchas veces en los gimnasios
¿Qué serie de 10 repeticiones? ¿Pero para qué? ¿Qué buscas? ¿Qué descanso? ¿Qué recuperación? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, obviamente, funciona y además hay estudios sobre eso, precisamente. Si hay un respaldo de un profesional cualificado que supervise ese ejercicio físico, ¿vale? Beneficio del entrenamiento de fuerza. En rendimiento, mejora de la fuerza y potencia muscular, la velocidad y el rendimiento motor en general. Y mayores mejoras cuanto más jóvenes y cuanto más desentrenados. Es decir, el ejercicio físico, pero también en el ámbito de salud, produce mayores mejoras en gente más desentrenada, obviamente, porque la capacidad de ganancia es mayor. De hecho, muy malo tienes que ser para en una población que no ha hecho nada no mejore en algo. Malísimo tienes que ser, porque por poco que haga va a mejorar, seguro, ¿vale? Luego salud, composición corporal total, obviamente aumentas la masa magra y disminuyes la reducción de grasa corporal, algo que es importante en la población infantil y lo que os he dicho, y súper importante cuando vamos nosotros cumpliendo años. Sensibilidad a la insulina y función cardíaca en obesos, ¿vale? La sensibilidad a la insulina al final en obesos tiene muchísimas resistencias, entonces toda esta mejora es bastante importante para tener beneficios de salud. La densidad mineral ósea y salud esquelética, ¿vale? Reduce el riesgo de lesiones deportivas, fortaleces el armazón del cuerpo a nivel de core, a nivel de cuádriceps, rodilla, y obviamente las posibilidades de en un giro lesionarte la rodilla son muchísimo menores. Y al final son diferentes colores. Esta es la parte de rendimiento, salud. La parte psicológica sería esta. Entonces es bienestar psicológico y estado de ánimo e imagen de sí mismos, ¿vale? Chavales de 14-15 años son épocas difíciles de autoestima, y entonces el que se sientan bien es un acicate para hacer ejercicio físico a diario, ¿vale? Es verdad que la participación va descendiendo, lamentablemente. Hay pocos chavales que lleguen a un mínimo de 60 minutos de actividad física diaria, que es lo que actualmente las guías, las canadienses, las americanas, la Organización Mundial de la Salud proponen. 60 minutos de actividad física moderada, vigorosa, donde se incluyen los ejercicios de fuerza, ¿vale? Entonces, es una pena porque el hacer ejercicio físico, nosotros que estamos en el ámbito del deporte, desde pequeñito hace que eso lo traslades, lo extrapoles al resto de las etapas de tu vida. O sea, cuando tú haces ejercicio físico de pequeño, las posibilidades de que lo hagas cuando seamos más mayores aumentan radicalmente en estadística, ¿vale? Mitos del entrenamiento, pues los que hemos oído toda la vida. Te quedas pequeño, no creces, perjudica el crecimiento. No hay evidencia científica que detendrá el crecimiento o dañará las placas de crecimiento, ¿vale? Esto ya hace muchísimo que ya está salvado, ¿vale? Es inseguro. Pues la evidencia científica, comparando con diferentes actividades deportivas, curiosamente cuando veamos la parte de CrossFit veremos que el entrenamiento de fuerza es el que menos lesiones produce, con diferencia. Produce muchísimas lesiones la pachanga del fin de semana jugando al fútbol, pero 1000 veces más en rodillas y tobillos, y gente desacondicionada, que un ejercicio de fuerza bien planteado, porque es un ambiente estable, es un ambiente, si está bien supervisado, que no genera, de hecho en la estadística está en la parte más baja de lesiones, con diferencia comparado con el resto. Si a lo mejor tiene un índice de 2 lesiones cada 1000, creo recordar, que yo no tengo muy buena memoria, pues el fútbol puede ser, vamos, infinitamente más, 30 o 30 y pico cada 1000, ¿vale? Los jóvenes necesitan al menos 12 años para levantar pesas. Falso, no hay edad mínima de participación. Cuando los jóvenes están preparados para la participación deportiva, que son 7 u 8 años, ya pueden entrenar fuerza, ¿vale? Y beneficio de todas las edades, incluyendo niños de 5 a 6 años. Obviamente, ¿cómo planteamos el ejercicio de fuerza? Que tiene que ser una parte más lúdica, ¿vale? Las niñas desarrollarán grandes músculos si levantan pesos. Esto, que es el cómputo de lo que los estudios que os he dicho antes, las revisiones internacionales 2014 y eso, todavía hay gente que te llega diciendo que una mujer va a desarrollar, si nos cuesta a los hombres, Dios ya ayuda muchas veces un desarrollo muscular medianamente digno. De hecho hay un 25% de no respondedores, hagas lo que hagas, o que responden muy poquito. Una mujer con muchísima menos cantidad de testosterona, sobre todo en el tren superior, va a desarrollar muy poco. Lo que va a desarrollar es un cuerpo más armónico, gracias a Dios, a la época de los años 80, donde se la obligaba a levantar pesas de 1 kilo, múltiples repeticiones, y tenía que hacer una actividad física totalmente diferente al hombre. Pues actualmente se ha incorporado al mundo del fitness de una manera súper importante, muy grande, y ha visto que los beneficios son enormes. Entonces, cuerpo más equilibrado, ya no es piel y huesos como antiguamente, y la salud, obviamente, sobre todo en la parte de densidad ósea, es
abismal, antiguamente a ahora, ¿vale? Mujer que hace fuerza, mujer que tiene menos posibilidad de fractura de cadera. Hablo de mujer porque generalmente la osteoporosis es más prevalente en mujeres que en hombres, ¿vale? Prescripción del entrenamiento. Al final, los niños y los adolescentes no coinciden, muchas veces ya sabemos que no coinciden, ni siquiera las personas mayores, ni las adultas. La edad cronológica, la que viene en el DNI, con la edad biológica, ¿vale? De hecho, hay estudios en donde se ha visto que hay triatletas de 70 y pico años que tienen la misma masa muscular, si le haces una resonancia magnética, distribución, no la misma, distribución de grasa y de músculo que una persona con 40 años también triatleta, y mucho mejor que una persona sedentaria de 40 años. Entonces, como difiere, también difiere de la programación. Es difícil cuando trabajamos en TAFAT con grupo grande. Yo diría animación dinámica de grupos en TAFAT, no era la que más me gustaba, hubiera preferido, no sé quién me dijo, Arturo, fundamentos biológicos o entrenamiento, pero me tocó dar la animación dinámica de grupos. Pero vemos también en TAFAT que hay diferentes alturas en cuanto a qué edad cronológica te dice y qué edad biológica tienes, ¿vale? Por eso la asociación por grupos no es lo más aconsejable. Obviamente eso ya lo vemos nosotros en el día a día, tampoco hace falta que ningún estudio nos lo diga, ya la experiencia no lo marca. Y entonces hay que buscar la competencia motriz, qué competencia motriz tiene y qué maduración biológica y psicosocial, ¿vale? Y las diferencias de fuerza por sexos, las diferencias de tamaño muscular permiten a los chicos que superen a las chicas en valores absolutos. Bueno, aquí todo dependiendo también de edad, dependiendo también de lo que evaluemos, ¿vale? Prescripción del entrenamiento. Al final depende de años de entrenamiento, habilidades motrices, capacidad técnica súper importante, el historial deportivo que tenga esa persona, la capacidad técnica hace que las fases vayan más rápido, o esa persona necesita mucha más supervisión. Si no vas a hacer los básicos, una sentadilla bien hecha, unos fondos bien hechos, pues cuesta más que vaya evolucionando, ¿vale? Los niveles de fuerza, ¿vale? Y el enfoque es, pues, desarrollo de la habilidad técnica más competencia motriz, ¿vale? Bueno, en niños y jóvenes obesos, no comenzar con entrenamientos prolongados, que es lo que hemos visto toda la vida. Persona obesa que le sobra peso, tiene que hacer cardio. El problema es que el cardio en una persona obesa produce un impacto articular fuerte y no tienen un control corporal bueno porque no han trabajado fuerza la mayoría de ellos en general. Entonces, lo que actualmente se propone son un trabajo de fuerza en obesos previo al acondicionamiento cardiovascular, y si haces un acondicionamiento cardiovascular, aunque pueda sonar raro en algunos contextos, sí se puede hacer un entrenamiento interválico. Obviamente no es un entrenamiento, no es un HIIT deportivo, es un HIIT adaptado a esa población, es un HIIT donde, que igual, que es lo que hemos hecho toda la vida, es mezclar marcha y carrera, pero a lo mejor cambiar la duración del protocolo, los intervalos, etcétera. Pero sí que es recomendable un trabajo de fuerza y un trabajo interválico antes de meterle larga duración, que aparte no solo es porque sea contraproducente por el impacto articular, sino porque es monotonía absoluta. Una persona que le metes como un hámster a hacer no sé cuántos minutos de cardio, si no está habituado se muere. Si nos cuesta a nosotros a veces, cuando yo por ejemplo hago rodillo, joder, me toca, pues imaginaros una persona que no hace nunca, eso es un infierno. Entonces, hacerle un interválico y cambiarle ejercicio significa que la adherencia al deporte, a la actividad física, es mucho mayor. Al final, el mejor programa de entrenamiento que existe es aquel que provoca adherencia a largo plazo. De nada me sirve el programa fantástico y sofisticado si a los 2 meses esa persona me va a dejar el ejercicio físico, ¿vale? Es más interesante que a lo mejor no sea tan técnico, pero que sí que sea más lúdico y que a la persona le apasione y le gusta y que venga con ganas de entrenar. Si no, en 2 meses ha muerto y hemos perdido una persona que al final es pues una lista de espera en sanidad, porque todo va asociado, el sedentarismo va asociado luego al consumo de tóxicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los programas más eficaces en toda la literatura científica duran aproximadamente 8 semanas o más. 8 a 16 semanas es un buen rango. Hay estudios que duran 4 o 6 semanas que no tienen, por ejemplo en composición corporal no tienen ningún sentido. Un estudio de 4 semanas, los cambios que se producen en la composición corporal son idas y venidas de glucógeno, agua y mejora sobre todo la parte neural, pero la parte de desarrollo muscular, eso. Y luego también cómo mides
los resultados. ¿Qué utilizas? ¿Un DEXA? ¿Utilizas un plicómetro? ¿Utilizas simplemente una cinta que te dice los volúmenes? Entonces, es verdad que, aunque parezca mentira, en evidencia científica hay estudios muy mal construidos, con muy poca población. Un estudio con 6 sujetos. Eso es imposible, eso puede ser anecdótico, pero no lo puedes extrapolar. ¿Qué duración tiene? ¿Qué población sedentaria? Mujeres, hombres. Hay muchísimos más estudios de hombres que de mujeres, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Se puede entrenar con pesas? Perdona, es tuyo. Es adecuado y beneficioso, perdonad, si tiene esta serie de rangos. Calentamiento adecuado, seleccionamos qué ejercicios sí y qué ejercicios no. ¿Qué carga de trabajo? ¿Domina previamente la técnica de ejecución? ¿Vale? ¿Tiene una flexión dorsal de tobillo suficiente para hacer una sentadilla sin que haya guiño glúteo? Etcétera, etcétera. Permanece concentrado en la sesión. Uno de los mayores índices de lesión es la desconcentración, estar en otra cosa. Eso de que estás pensando, en vez de estar percibiendo el ejercicio de manera propioceptiva, estás pensando en otra cosa. Y eso es un índice de lesión muy importante. No te das cuenta del guiño glúteo, no te das cuenta que convergen las rodillas, etcétera, etcétera, ¿vale? Estructura de entrenamiento correcta, obviamente. Tiene que estar bien planteado y diseñado. Tiene que ser un diseño ad hoc para esa persona, individualizado. Equipamiento en buenas condiciones y adaptado, ¿vale? Esta la tenéis como ejemplo en la parte que... De todo esto yo os digo, lo tenéis en artículos, en el blog, aunque no hace falta tampoco que toméis realmente notas porque lo tenéis mucho más profundo en artículos. Este es un ejemplo de programación por diferentes niveles de experiencia, ¿vale? Desde el inicio, intermedios, avanzados, ¿vale? Que no se ve mucho, pero bueno, habla de todas las variables de la dinámica de cargas. Habla de la carga, o sea, la intensidad, del volumen, qué parte de densidad de entrenamiento, o sea, ratio trabajo-descanso, tipo de ejercicios y qué metodología, progresión vertical, circuitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos pasando en niños, pues de una fase a otra fase, ¿vale? Escala OmniRes para saber qué esfuerzo lleva a la persona, ¿vale? Muy fácil, en realidad es una derivación. Hay muchísimas escalas de esfuerzo, como veremos en HIIT. En HIIT hablo un poco más de esto, de las escalas de esfuerzo, pero en realidad esto es una escala adaptada a la de Borg, que va de 0 a 10, que es más fácil de ver una persona que hablar de valores de 14, 15, 16 hasta 20 y pico, ¿vale? Entonces, a partir de aquí de 6 empieza a hacer algo duro, de 7 pues ya empieza a hacer, 7, 8 empieza a hacer duro. Aquí se habla de reserva de repeticiones. Si tú haces una serie con 10 repeticiones, ¿qué reserva de repeticiones te quedan en la recámara para llegar al fallo muscular? Pues un buen ámbito en iniciación puede ser que te queden 5 repeticiones, pues está bien. En una persona avanzada pues 2, 3. El fallo técnico, o sea, el fallo muscular tiene sus más contras, actualmente la evidencia científica que dice que pros, ¿vale? En hipertrofia todavía tiene un pase si lo periodizas con cuentagotas. En rendimiento deportivo no tiene ningún pase porque se produce un problema de la parte neuronal, la parte del sistema nervioso es excesivo el tiempo de recuperación que luego necesitas para otra sesión de entrenamiento. Entonces, en parte de rendimiento deportivo no tiene mucho sentido y de hecho los mayores especialistas en esto, que son González Vadillo y todo su grupo de trabajo, ha sacado muchísimos estudios científicos sobre el tema de fallo muscular y rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, quitando en hipertrofia muscular, que puede tener un pase en algún momento puntual y periodizado con cuentagotas, el resto se utiliza bien poco, ¿vale? ¿Cuánto de jóvenes en este estudio de Mayer 2013? Pues se ve, si os fijáis en la gráfica, esta es la infancia y este es el punto de óptimo, ¿vale? Entonces, cuando haces un entrenamiento neuromuscular integrador, es decir, aquel que aúna muchas capacidades físicas básicas, todas metidas en el cóctel y dándole la batidora, al final, cuando no haces nada, llegas aquí, ¿vale? Si inicias durante la adolescencia, llegarías hasta aquí. Y si inicias en la preadolescencia, al final el rendimiento que consigues a largo plazo llegarías aquí. Es decir, esto va en contra va a favor justo de lo que hablamos antes. Cuanto más previamente se empieza el ejercicio físico en los chavales, mejores rendimientos se alcanzan al final, una capacidad motora óptima y una prevención de lesiones muchísimo mayor, ¿vale? Bueno, aquí seguimos lo mismo, en lo anterior es la continuación del anterior, ¿vale? Y características del entrenamiento funcional. Todo anterior, esto que hemos visto,
antes de los patrones de movimiento básico. Todo esto que hemos visto es un poco teoría muy básica sobre ejercicio físico, rendimiento cognitivo, por qué mejora y es importante en niños. ¿De esto tenéis alguna pregunta? Cuando me preguntéis, ¿puedo saber la respuesta? No puedo saberla. O sea, yo no, ni mucho menos, ojalá. Yo sé poco y lo que sé es lo que os doy, pero seguramente si alguien ha estudiado de manera exhaustiva la biogénesis mitocondrial, me pregunta que ha salido 2 días anteriormente el paper y me da 1000 vueltas. Eso lo tengo clarísimo. O sea, que yo no voy a esconderme y si algo no lo sé, lo digo. No voy a inventarme, lo digo. No lo sé, pero lo busco. Te prometo que lo busco. ¿Vale? Entonces, yo no lo sé, muchas cosas. De hecho, no tengo en una especial memoria. Mi mujer sí la tiene y así nos va porque ella se acuerda de todo lo malo que le he hecho. Pero sí que lo busco. O sea, lo que encontrarlo es encontrarlo. Pero no saberlo todo, no lo sé todo. Ni mucho menos, ojalá. Bueno, ¿de esto anterior tenéis alguna duda? ¿Nada? Bueno, pasamos a la parte funcional, la parte más práctica, ¿vale? Que, como dijéramos. Trabajo del entrenamiento funcional, ¿vale? Si os fijáis, todo esto son pautas de descripción de lo que es un entrenamiento funcional, que últimamente se llama funcional a todo, pero no todo es funcional. Al final funcional es que la persona mayor consiga hacer un granjero para coger las bolsas, deje una bolsa por ahí y haga un transporte de maleta para el trabajo de core y no se vaya. Toda esa parte es funcional, es una persona que le sirve para su día a día, ¿vale? Puede ser su deporte, puede ser funcional para un deportista, puede ser funcional para una persona como mi abuela o como la vecina o el vecino de arriba, ¿vale? Trabajo similar a los diferentes deportes, es decir, no hay un trabajo de entrenamiento funcional muy diferente entre hockey, boxeo, bicicleta o etcétera. Yo, por ejemplo, mi deporte con el que trabajo aparte del fitness era boxeo y kickboxing. No hay un deporte, yo no hago periodizaciones muy diferentes. Periodizaciones sí, pero entrenamientos en cuanto a cargas y ejercicios varían rangos, obviamente, pero no hay una diferencia como la gente se piensa abismal entre, por ejemplo, hockey. Obviamente tienes que mirar las partes metabólicas, qué parte metabólica, qué sprinter hace, etcétera, etcétera. Pero no hay una diferencia abismal en trabajo de fuerza, son prioridad: velocidad, agilidad, fuerza, potencia y core. Velocidad, agilidad, cambio de sentido, fuerza, potencia y core. Muy por encima, y repito, muy por encima. Hablo de desarrollo deportivo, de la resistencia aeróbica, ¿vale? Hablo en general de deportes como, obviamente, claro, depende de qué deporte, no estoy hablando de atletismo, pero por ejemplo, la mayoría de los deportes colectivos, fútbol, baloncesto, lo que desarrollan son la capacidad anaeróbica intermitente, porque son sprints y capacidad de cambio de dirección, pero nadie recorre 40 minutos en carrera continuada, ¿vale? Entonces se puede trabajar esto con HIITs, ¿vale? Que mejoran el consumo de oxígeno muchísimo y hablan también de la parte de umbrales, ¿vale? Entonces esto, velocidad, agilidad, fuerza, potencia y core, muy por encima de la resistencia aeróbica, que se trabajará sobre todo con intervalos, porque es el ámbito de batalla de la mayoría de los deportes colectivos, baloncesto, fútbol, etcétera. Movimientos multiarticulares, no músculos. Trabajamos con cadenas cinéticas, lateral, anterior, cruzada, etcétera. No la anatomía clásica de origen e inserción, ¿vale? El pectoral se origina aquí, se inserta aquí, no. El cuerpo no trabaja aisladamente. Entonces, lo que os decía antes, en desarrollo muscular puede tener un pase. En fuerza, cuanto más aisladamente trabajes, menos coordinación intramuscular, intermuscular consigues, ¿vale? ¿Disminuye el índice de lesiones? También bastante, aunque luego en la parte de core veremos esto más profundamente. Desarrollo equilibrado de todos los patrones de movimiento, entre empuje y tracción, dominante cadera de rodilla. Es decir, si yo meto un gesto de empuje, tengo que compensarlo con un ejercicio de tracción. Si yo meto un dominante cadera, tengo que compensarlo con un dominante de rodilla, ¿vale? Y luego tenemos diferentes angulaciones. Tenemos el empuje horizontal y el empuje vertical. Si yo meto un empuje vertical, tengo que compensarlo con una tracción vertical, ¿vale? Al final es muy fácil porque son empuje, tracción vertical, horizontal, dominante de rodilla y cadera. Y luego hay híbridos, la zancada depende cómo la hagas, con más apertura de paso, pues incide más en cadera. Si la haces más cortita, incide más en cuádriceps. Pero además lo vemos fácilmente. Uno ponte a hacer un split y cortito y verás cómo se calienta el cuádriceps. Es algo que a nivel experiencial lo tenemos ya dominado. Multiplanar significa que el ejercicio físico a nivel de fuerza tiene que desarrollar los diferentes planos, ¿vale? El frontal, longitudinal, transversal, etcétera, ¿vale?
De pie, la mayoría de los deportes no son tumbados. Podemos tener algún momento en lucha, pero la mayoría de los deportes son de pie. Entonces hay que tender en trabajo de core, en trabajo de fuerza, a hacer los ejercicios de pie. Es decir, si empezamos con un gesto de un press pull off semi arrodillado en core, pues trabajaremos, al final tenemos que tender a hacerlo de pie, porque ese deportista va a necesitar hacerlo en bipedestación, ¿vale? Luego, estabilidad proporcionada por el deportista. Es muy importante ejercicio de estabilidad y movilidad de la cintura escapular y la cintura pélvica, que son las dos cinturas importantes en cuanto a estabilidad del movimiento, ¿vale? Todo lo que pase por esa parte de fuerza escapular y pélvica, todo lo que ocurra aquí es importante para la estabilidad y evitar lesiones, ¿vale? Unilateral, sentadilla búlgara. Si yo hago una sentadilla búlgara, ¿vale? Si yo hago una sentadilla búlgara, pues al final ese trabajo unilateral consigue aumentar el equilibrio, propiocepción, consigue que el tobillo se refuerce, que haya menos esguinces, consigue también simetría. Si yo trabajo izquierda-derecha, conseguimos que haya mayor simetría, conseguimos evitar lesiones y luego necesitamos menos material, menos carga. Es lo que se llama déficit bilateral, que hablaremos luego, ¿vale? Y pesos libres. Nos olvidamos de máquinas porque los estabilizadores no trabajan. En una máquina apoyado, pues por ejemplo en el press de banca cuesta mucho hacer una retracción escapular, lo hacemos, pero es más fácil y es más funcional un push-up, unos fondos de brazos que un press de banca. Vemos, ¿tenéis alguna duda de la parte de esto? Bueno, esto es básico, entrenamiento funcional, vale, patrón de movimiento. Es interesante y es importante la construcción de una sólida fuerza de base con ejercicios básicos. Pretendemos a veces complicarnos mucho la asistencia buscando ese ejercicio casi circense para que el deportista vea que está haciendo algo bueno. Los básicos de toda la vida son ejercicios multiarticulares muy interesantes y que al final no tiene sentido construir cosas raras, como se ven por ejemplo en redes sociales. Hacer una sentadilla pesada encima de un fitball o un bosu, si la aplicación de fuerza no es sólida, no puedes ejercer una fuerza importante, no tiene sentido. Otra cosa es en core sí que la parte de bosu, fitball tiene su pase porque genera una coordinación intramuscular y hace que se active mucho más. Ahí sí que hay evidencia científica, se activa mucho más la parte del core, pero en fuerza tú aplicas fuerza pero sobre algo sólido, ¿vale? Priorizar la calidad del movimiento antes que el rendimiento. Muy típico de CrossFit, por ejemplo, el no pain no gain. No pain no gain está muy bien porque motiva mucho, pero también es una fuente de lesiones brutal, ¿vale? Generamos, como hemos visto todos en vídeos en internet, patrones de movimientos incorrectos, totalmente defectuosos, con guiños de glúteos, rodillas convergentes, mirada abajo, verdaderas aberraciones, pero ha sacado 2 repeticiones más. ¿Qué significa? Que a largo plazo esa persona sacará mucho menos repeticiones porque se lesionará y tendrá que volver al inicio cuando no sea una lesión grave, ¿vale? Entonces siempre hay que priorizar la calidad del movimiento antes que el rendimiento, ¿vale? El ego se deja en la puerta del gimnasio, aunque cueste muchas veces, pero es verdad que la gente tiene tendencia a que si el de al lado está trabajando con tal peso, pues yo le quiero igualar, aunque lo haga muy mal, ¿vale? Pero ¿qué más da? Si es que les dice, tú que sabes qué historial deportivo tiene él, qué objetivos. Bueno, este continuum a mí me gusta bastante y habla de movilidad y estabilidad. Hay regiones corporales que son más estables y regiones que necesitan más movilidad. Por ejemplo, la zona lumbar, antiguamente todo el mundo trabajaba la zona lumbar. ¿Os acordáis la maquinita esa horrible del gimnasio de las vueltecitas? Pues eso al final lo que genera es una movilidad excesiva en una columna lumbar que de por sí tiene que ser estable, ¿vale? Giros rusos lumbares, los giros rusos deben ser torácicos, ¿vale? Pero para eso hay que desarrollar la flexibilidad torácica, ¿vale? Pero la zona lumbar es estable y donde debe estar la movilidad en la zona torácica, que es generalmente la que más rigidez produce, ¿vale? Y eso se consigue con roller, por ejemplo, haciendo flexión, encogimientos torácicos, que no hablo nada de abdominales, ¿vale? Pero claro, hay que trabajarlo. Entonces la zona lumbar debe ser estable y el movimiento debe partir sobre todo de la torácica. Obviamente el tobillo es móvil, la rodilla es estable y la cadera igual, bisagra de cadera, todo el movimiento parte de aquí, de la cadera, ¿vale? Es secuencia para la consecución de la actividad física óptima de Cook, ya habla de movilidad, que pasa a estabilidad, luego fuerza y luego potencia, ¿vale? Primero se desarrolla movilidad torácica, luego esa estabilidad, la zona lumbar, y luego se transforma en fuerza y potencia, ¿vale?
Si no se tiene la precedente, no avanzar. Ese es el continuum de trabajo: movilidad, estabilidad, fuerza y potencia, ¿vale? Bueno, patrones de movimiento son líneas maestras para la selección de ejercicios. ¿Qué ejercicios vamos a seleccionar? Dependiendo de dirección del movimiento, ¿vale? Y qué articulación involucrada. Es decir, por ejemplo, queremos trabajar la coxofemoral, pues utilizamos un dominante de cadera. ¿Queremos trabajar por la parte superior? Tracción, pues ¿qué ejercicio elegimos? ¿Uno de tracción vertical o uno de tracción horizontal? ¿Vale? Bueno, a mí generalmente, lo que pongo aquí, me gusta trabajar de manera ondulante, ¿vale? Por ejemplo, hay rutinas que en composición corporal, en desarrollo muscular, me gustan porque son divertidas, generan bastante adherencia, que son las ondulantes semanales. Es decir, en las mismas semanas trabajas las diferentes capacidades físicas, por ejemplo, rangos de repeticiones más altas con más cortas, mezclas fuerza máxima con, ¿vale? Y al final hay diferentes tendencias en periodización y la parte ondulante resulta bastante divertida y lúdica, y a la hora de generar adherencia, genera más adherencia que un programa más tradicional o clásico, ¿vale? Bueno, primero lo que hablamos antes. Gray Cook tiene una máxima que a mí me parece estupenda: es primero moverse bien y luego moverse frecuentemente, ¿vale? Obviamente depende también, hablamos de moverse bien con unos mínimos, pero una persona obesa necesitamos que se mueva de manera segura. No necesitamos que haga una sentadilla perfecta olímpica, pero sí que tenga la seguridad de la espalda recta y esté bien colocada, pero no que sea perfecta. O sea, moverse bien, dependiendo de qué ámbito, necesitará moverse mejor, más técnicamente, o simplemente seguro, moverse seguro, ¿vale? El ejercicio funcional se define por lo que produce, no por lo que parece, ¿vale? ¿Qué es lo que genera el ejercicio funcional? Pues poder llevar las tareas diarias o deportivas con mayor seguridad, ¿vale? Y con mayor rendimiento deportivo. Bueno, el mapa de los patrones. Esta ya es la clasificación que entraría dentro de la selección de ejercicios que iremos viendo en la parte práctica. Entonces sería empuje horizontal con tirón horizontal, obviamente, empuje vertical con tirón vertical para compensarlo, rotaciones y diagonales, que estos son más complejos, dominante rodilla, dominante cadera. Al final, quitando rotación y diagonal, que puede haber de core también, pero los básicos son estos: empuje horizontal, empuje vertical, tirón vertical, dominante rodilla, dominante cadera, porque todos estos lo veremos en el bloque de core, ¿vale? Y luego están los integrales, que no vamos a ver, que son, aunque los nombraré, son los olímpicos: una cargada, una arrancada, etcétera, ¿vale? Para evitar desequilibrios ya hemos hablado de esto. Hay que aunar tren superior. Si haces uno vertical, haces uno horizontal. Si en el tren inferior haces un dominante de rodilla, haces un dominante de cadera. Es más, en la vida diaria, si hay que elegir, aunque sea elegir entre tu padre y tu madre, hay que elegir mejor a tu madre. Es decir, hay que elegir siempre mucho mejor los pull, los empujes. Al revés, los pull, las tracciones. ¿Por qué? Porque generalmente el día a día que genera la actividad normal es esta. Yo estoy con el móvil o en la pantalla y estoy aquí, ¿vale? Se produce un acortamiento de la parte pectoral y una distensión. Entonces, lo que hay que tender generalmente es si tengo que elegir a mi madre, es decir, elegir tracciones más que pull, ¿vale? Por cuestiones del día a día, ¿vale? Bueno, 9 componentes básicos. Esto es una idea, por ejemplo, de Boyle, 2018. Que Boyle lo que ha hecho es ir abandonando progresivamente las sentadillas bilaterales, las sentadillas ahí, ¿vale? Lo que empezó a hacer fue cambiar la clásica trasera por la frontal, y luego ya desechó también la sentadilla frontal y se pasó solo a un trabajo unilateral, ¿vale? Sin embargo, eso es el dominante de sentadilla, o sea, el dominante de rodillas. Sin embargo, el dominante de cadera sí que sigue manteniendo el bilateral, el peso muerto, ¿vale? Lo que él vio, Boyle, es que la mayoría de los atletas tenían problemas a veces de lesiones o molestias. De hecho, una última revisión que ha salido en el 2019 habla también de problemas de molestias con sentadillas, ¿vale? La mayoría de los ejercicios esto es un ejemplo que veremos más adelante de una sesión de entrenamiento funcional, donde trabaja primero potencia explosiva, dominantes de cadera, por ejemplo peso muerto bilaterales, dominantes de cadera unilaterales, por ejemplo balanza en T con una kettlebell, ¿vale? Unilaterales dominantes de rodilla, pasa ampliamente de los bilaterales porque los considera
que le generan más problemas que beneficios. Trabajo del core y luego todos los empujes horizontales y verticales y las tracciones horizontales y verticales. Él está en contra de los ejercicios bilaterales de dominante de rodilla, primero porque él cuando hacía deporte él ha tenido bastantes problemas de espalda y de hombro, entonces ya de por sí su propia experiencia no es algo que le ayude al tema de mantener este tipo de ejercicios, ¿vale? Lo que pone aquí, causa arrastrar lesiones personales de hombro y espalda y observación de dolores y lesiones en sus deportistas. La controversia del debate profesional es encarnizada y enfrentada, en sentadilla sí, sentadilla no. Yo creo que al final es una herramienta válida. De hecho, por ejemplo, en deportistas de salto, pues genera bastante potencia. Es verdad que también se puede trabajar de manera unilateral, pero para mí es una herramienta que sí que utilizo y que no he desechado a día de hoy. No significa que mañana yo no hago lo mismo hace 3-4 años que lo que hago ahora, y espero no hacer lo mismo dentro de 3 o 4 años a futuro, porque entonces significa que no has mejorado nada y no has evolucionado, te has quedado estancado, ¿vale? Bueno, en esto que comentas, no sé si estarás de acuerdo, pero hablando de este mismo tema hace unos días, un entrenador me comentabas respecto del tema este de la sentadilla bipodal o unipodal, por ejemplo en saltos. Uno de los problemas fundamentales que se encontraba él es que un atleta de alto nivel, en cuanto te puedes entrenar unas semanas, pues puedes estar haciendo sentadilla por encima de 300 kilos. Sí. Entonces, claro, el problema está en que incrementar esa carga realmente tiene algún beneficio en el rendimiento. Claro, es que es una de las líneas de argumentación va por ahí. De hecho, luego también hay que diferenciar qué tipo de sentadilla, porque claro, si hacemos una sentadilla media, donde va a 90 grados la rodilla, la carga que podemos meter es brutal. Si la hacemos paralela, o si tenemos la flexibilidad suficiente en la cadera, en la coxofemoral para hacer una profunda sin guiño de glúteo, pues va bajando la carga. Entonces, generalmente los últimos estudios, 2019, hablan de que la sentadilla debe ser paralela o, si se permite, profunda, porque llevas mucha menos carga en la columna. Una sentadilla media puedes llevar infinitamente más cantidad de carga, entonces eso significa un coste alto en la columna vertebral, porque al final estás metiendo muchísimo peso en la espalda. Entonces, sentadilla paralela suele ser más o menos el estándar de oro. Sentadilla profunda, depende cómo tenga las rodillas. Por ejemplo, al final el menisco, según vas bajando, se compromete mucho más. Entonces, yo en esto, que sí que hice un artículo que me tiré un mes y pico investigando, que al final yo cada vez que hago un artículo aprendo mogollón de cosas que digo, joder, ¿cómo no sabía esto? Qué pringado que soy. Pero es verdad, es que cuando investigas una cosa es cuando te das cuenta de lo ignorante que eres. Y en sentadillas, que hay tanta controversia, yo he encontrado tantas opiniones al final, pero de estudios con buenas metodologías de construcción, pero al final el resumen siempre te dice lo mismo. No, sentadilla media, muy pocos la defienden, o sea, la sentadilla media como 90 grados. Y generalmente buscas la paralela. Y la carga, lo que tú dices, hay gente que puede llegar a cargar muchísimo peso, entonces si al final le va a producir un estrés articular, a lo mejor le compensa mucho más hacer una sentadilla búlgara, donde tú llevas la carga aquí, ¿vale? Y trabajas con el concepto del déficit bilateral. No sé si he contestado o digo algo más. No, me refería a la polémica esa, que sí. Muchas veces meter más carga no necesariamente construye más deportista, al revés, el riesgo de lesiones es mucho más alto. Sí, pues sobre todo si tienes un entrenamiento también asociado, paralelo, que supone un coste muscular. Entonces, generalmente, y además si te fijas, realmente en el ámbito deportivo, que no hablo de hipertrofia muscular ni de estética corporal, en el ámbito deportivo, la mayoría de los impulsos todos van a una sola pierna, casi nadie empuja, muy pocos momentos, casi todo el mundo hace un trabajo de impulso a una sola pierna. Entonces tiene más sentido en el campo deportivo, por ejemplo, una sentadilla búlgara, pero yo la sigo utilizando para determinados ámbitos y porque creo que también tiene su valor. Al final, lo que decía, pues yo tengo una caja de herramientas y ese es el martillo, pero a lo mejor a otra persona le doy una llave inglesa porque me viene mejor. Pues en el caso que tú comentas, a lo mejor no es lo ideal por la carga esta que produce, entonces sí que sería más ideal una sentadilla búlgara. Bueno, el tema de las progresiones, os dije, por ejemplo, hay diferentes progresiones, ¿vale? Esta es una variación de Couseiro 2014, donde él habla de ejercicios básicos, progresión, valencia y simetría. Yo aquí cambié algunas cosas que me gustaban menos, a mí personalmente, por mi experiencia, que no significa que están mal, ni muchísimo menos, faltaría más. Yo no jamás diré que alguien de un compañero mío hace algo mal,
sobre todo cuando tienen una evidencia de muchos años de trabajo, pero hay cosas que yo estoy más cómodo con otro tipo de progresiones. Entonces, bueno, al final lo que divide es empuje, que está muy bien, empuje, tracción, core, dominante de rodilla, dominante de cadera. Si os fijáis, al final es siempre lo mismo. Entonces, dentro de hecho, él aboga por ejercicios básicos, progresiones y balance y simetría. Balance y simetría son los unilaterales, ¿vale? Bueno, por ejemplo, pues ejercicios básicos, push-up, progresión, plancha prona, ¿vale? RKC, push-up escapular de serratos, con los codos rectos, pues subir, ¿vale? Y así con cada uno de los ejercicios. Bueno, esos son ejercicios básicos. Jerarquía de movimientos en CrossFit. Bueno, esto es una variación que hice hace tiempo de todo lo que es una progresión posible de ejercicios, sobre todo en el ámbito del box, del CrossFit, que también son ejercicios de calistenia, muchos de ellos, ¿vale? Donde yo no recomiendo fundamentalmente pues hacer sit-ups, abdominales de toda la vida, ¿vale? Aunque luego veremos esa parte en core. Pistols, sí que hago pistols modificados, pero no pistol, o V-ups, ¿vale? Bueno, entonces aquí realmente esto lo que te explica es cómo leer las tablas. Os paso las tablas para que veáis un poco la complejidad, un poco de progresión y regresiones, ¿vale? Va por colores y produce hay una jerarquía vertical y una jerarquía también en algunos casos horizontal. No se ve nada, yo no lo veo aquí, y si veis alguno de ahí, yo desde aquí ni lo veo. Pero vamos, son empuje horizontal, que lo divide en empuje horizontal, ¿vale? Con carga, sin carga, empuje vertical, apoyo invertido, empuje vertical, invertido, que la verdad es que cuesta, porque hay ejercicios que no me entran dentro de una progresión, porque a lo mejor es más complejo técnicamente, pero a lo mejor es un ejercicio menos intenso. Entonces la mayoría de la progresión que yo puse aquí me basé en que era más complejo técnicamente, más que en intensidad, ¿vale? No es lo mismo una sentadilla búlgara que una sentadilla de cabra, ¿vale? Una sentadilla pulso de cabra. Bueno, pues es progresión, ¿vale? De menos a menos intensidad, igual. Estos son empujes, apoyos invertidos, empuje vertical invertido híbrido, tracción horizontal, tracción vertical, híbrido de tracción más empuje. Son diferentes ejercicios con diferentes rangos, ¿vale? Y al final son direcciones de movimiento, empuje, tracción, dominante de rodilla y dominante de cadera, y cómo hago la progresión, ¿vale? Aquí no se ve, pero yo por ejemplo en algunos, no sé si aparece, por ejemplo yo algunos los tacho, porque son ejercicios que yo particularmente no haría nunca, porque hay, en la caja de herramientas, si hay otras opciones, ¿por qué voy a utilizar esa? Si esa realmente no es buena, a mí no me parece. Por ejemplo, un pistol, si lo haces sin carga, pues a lo mejor no te produce tanto problema, pero un pistol siempre va a producir el guiño de glúteo. Un pistol es este, ¿vale? Un pistol es esto, ¿vale? Entonces, siempre va a provocar un guiño de glúteo y siempre va a provocar una hiperflexión de rodilla. Llevo haciendo pistol 20 años, no me he lesionado nunca. El pistol es bueno, digo, bueno, ya no es bueno. A ti no te ha provocado lesiones, pero si lo extrapolas a la mayoría de la población, a lo mejor sí, ¿vale? Entonces, el que es bueno es malo, porque a mí no me provoca lesiones, pues depende. Como vemos en core, si hago sit-ups, depende del diámetro de los discos intervertebrales, depende de su grosor, depende de la herencia que tengamos, para que nos lesionemos o no, ¿vale? Bueno, estas son las progresiones. Bueno, al final pues hay algunos que yo considero, bajo mi punto de vista, que yo hablo bajo mi punto de vista, que son lesivos y yo no lo utilizaría. Por ejemplo, ese no son los ejercicios favoritos míos, ¿vale? Progresión, ¿cómo progresamos? ¿Vale? Vemos esto y vemos el calentamiento, diseñamos el calentamiento y luego vemos la parte práctica, ¿vale? Que son las -10. ¿Alguna parte de esta que tengáis alguna pregunta o algo? Para que sea un poco más... Bueno, técnicas de intensificación. Obviamente son técnicas que, sobre todo a partir de la 12ª, son para avanzados. No todas las técnicas valen para todo el mundo, ¿vale? Hay que utilizar, dependiendo de cuando ya se produce un estancamiento, pues le damos una vuelta de tuerca o un estímulo nuevo al organismo para que produzca adaptaciones nuevas, ¿vale? Este es el listado de progresiones. La parte blanca de aquí no se ve muy bien, pero vamos, lo vamos a ver uno a uno. Primero, ¿cómo podemos variar? Son generalidades, no todas las técnicas valen para todos los ejercicios, pero sí nos sirven de mapa, de brújula, para poder cambiar la intensidad de los ejercicios. Por ejemplo, inclinación del plano.
inclinado, plano o declinado. Aquí está inclinado, un push-up, un fondo plano cuesta más y declinado cuesta menos. Pero declinado cuesta menos, cuesta más, perdonad, porque trasladamos el peso a los brazos. Sin embargo, el core, que hay mucha gente que piensa, no cuesta más por declinarlo, ¿vale? En push-up en fondo de brazos sí, la inclinación del plano es interesante seguir la progresión. Si os fijáis, mirar la carga, en declinado 80-20. Y en plano 50-50, entre tren inferior y tren superior, cómo manejamos la carga. Inclinado, plano, declinado. Este sería más o menos variación de la palanca. Por ejemplo, en core, si os fijáis aquí, este es el índice de intensidad, pues si yo en vez de apoyado con los pies, le digo que apoye en peines, aumento un pelín la palanca. Y como el apoyo no es estable, genera muchísimas más adaptaciones y es más difícil. Si estos codos le digo que los adelante, tipo plancha rusa, aumento la palanca. Significa que paso de una palanca corta, o si apoyo las rodillas, disminuyo palanca. Palanca corta, media o larga. Ya tenemos dos, que son los básicos. En core se utilizan muchísimo en trabajo de core. Inclinación del plano, variación de la palanca. Amplitud del movimiento, el ROM, ¿vale? Parcial, media, total. Todo tiene su matiz. Por ejemplo, todos conocemos el mítico Cool 21 en el gimnasio de 7 más 7 más 7, ¿vale? Parcial, pues generalmente en entrenamiento funcional se tiende a hacer el recorrido completo, ¿vale? Produce mucho más adaptaciones y genera flexibilidad. Parcial, media, total. Ya tenemos tres, amplitud del movimiento, ¿vale? Número de apoyos. 4, 3, 2, 1, ¿vale? Las planchas se puede hacer haciendo, por ejemplo, con los 4 apoyos. Si hago una plancha aquí, ¿vale? O puedo levantar un pie, o puedo levantar una mano, o contralateral. Cuanto más levante, cuanto menos apoyos tengas, pues al final más complejo es el ejercicio, ¿vale? Número de apoyos, otra posible. Lateralidad. En esta, por ejemplo, si os fijáis, se tiende de ejercicios, lo que hablábamos antes, de bilaterales. Un deportista debería tender siempre a trabajar de bilateral. Esta es la sentadilla patinadora, ¿vale? A unilateral, ¿vale? Si os fijáis, al final es una sentadilla donde la rodilla casi besa el suelo, pero poco más, ¿vale? Necesitas equilibrio, necesitas fuerza. Los discos estos son de equilibrio más que otra, es como el equilibrista, el funambulista, al final ayudan, no es una carga extra, ¿vale? Entonces, aquí hablamos del concepto de déficit bilateral. El déficit bilateral lo que dice es que la suma de los pesos levantados unilateralmente es mayor que los pesos levantados bilateralmente. Es decir, una persona que utiliza una sentadilla búlgara, una pierna, ¿vale? Levanta X peso con la izquierda y levanta X peso con la derecha, ¿vale? Al final se consigue levantar más peso de manera unilateral que bilateral, ¿vale? Es el concepto de déficit bilateral. Luego, yo tengo una pregunta. Al trabajar de manera unilateral, obviamente, o sea, si eres tú, a lo mejor tienes más fuerza con la izquierda, sí, y el peso que puedas levantar, o únicamente hacer el pistón, te cuesta más levantar, sí, que con la otra. Entonces, eso como... Hay una parte que es la parte, esa la veremos al final, que es la parte de simetría corporal. La parte de simetría corporal, no sé si va por ahí la pregunta, la parte de simetría corporal lo que te dice es que si tienes más fuerza con un lado que con otro, no debes hacer más repeticiones con el lado malo, debes meter más peso. Luego también hay una parte que es asociación contralateral, es decir, hay enfermos que se ha visto en rehabilitaciones que trabajando un solo lado mejora también el lesionado. Hay una asociación ahí, ¿vale? Entonces, lo que se promueve, que luego lo veremos, es que hay que trabajar con más carga en el lado, aunque haya que hacer menos repeticiones, en el lado más débil, ¿vale? Y mantener otro. ¿En el más débil? En el más débil, sí. Claro, en el de más débil, que es el que tienes que potenciar, entonces tienes que meter más carga, aunque sea bajando repeticiones. Y el otro mantenerle, ¿vale? Que el otro de por sí no necesita tanta. Luego vemos más detalladamente, que es la parte final, ¿vale? ¿Iba por ahí la pregunta? ¿Era por ahí? Entonces, es la ventaja también del trabajo unilateral, es la simetría corporal, ¿vale? Velocidad. Bueno, este es un campo que ha explotado también en estos últimos años, con miles de instrumentos, de levantamiento, qué velocidad, cuántos metros por segundo, en press de banca, etcétera. Pero básicamente se tiende a lento, rápido, explosivo, ¿vale? Actualmente se suele hablar de que generalmente las repeticiones hay que hacerlas a alta velocidad, no repeticiones. Hablo de deporte, no hablo de hipertrofia muscular, ¿eh? Que luego está en hipertrofia muscular está el TUT, el tiempo bajo tensión, otra serie de variables, pero en deporte, tal cual, como lo conocemos, competición, se genera obviamente un movimiento de lento, rápido, explosivo. Un boxeador, obviamente, cuanto más rápido golpee, pues mejor rendimiento, y hay unas adaptaciones diferentes, hacerlo despacito
con la técnica bien hecha, hacerlo mucho más rápido, ¿vale? Entonces, al final, lo que se tiende es que las repeticiones sean lo más rápidas posibles, y hay una cosa que se llama VBT, que es el entrenamiento basado en la velocidad, que habla de medir qué velocidad hacemos con cada levantamiento o con cada salto, ¿vale? O con cada serie de velocidad. Es decir, por ejemplo, todo este trabajo generalmente lo soporta el grupo de investigación de González Vadillo, que hay muchísimo, además muy reciente, muchísimas publicaciones, 2018, 2019, 2017, ¿vale? Y habla, por ejemplo, de no perder más de un 10 a un 15%, incluso en algunos autores 10-15% de la altura del salto. Es decir, si yo la primera serie salto 70 centímetros, según voy saltando, y yo lo voy midiendo al deportista, no debería perder más de un 10 o un 15% de altura para que sea válido el entrenamiento. Sin embargo, en fuerza se habla aproximadamente, luego estos valores varían dependiendo del estudio, pues se habla de no perder una velocidad superior al 30% en sentadilla. Al final sabéis lo que son los brazaletes que te miden pues esa velocidad, incluso con aplicaciones móviles. Balsalobre tiene muchas en iPhone, ¿vale? 30% de sentadilla hasta un 40%, 35-40% un press de banca, no perderla, ¿vale? Si pierdes esa velocidad, o descansas más o dejas el entrenamiento, ¿vale? Porque no produce los beneficios que se esperan, ¿vale? Entonces, eso se llama VBT, podéis mirarlo buscando en paper, en PubMed, al final hay muchísima información sobre ello, y te puedes tirar meses y meses solo con ese tema. De hecho, te puedes tirar meses y meses con cualquier tema de esto, que es lo que me pasa a mí, que al final no tengo horas, porque como me gusta todo, pues al final te lías con una cosa y no sales de ahí, entras en bucle. Bueno, complejidad, habilidad técnica. Simple a complejo, obviamente. Un ejercicio más simple, por ejemplo, un balón medicinal contra el suelo, con un giro, etcétera. Carga, siempre, autocarga y luego cargas externas, ¿vale? No debemos añadir fuerza a la disfunción. Si una persona hace mal el ejercicio básico sin carga, ¿cómo lo va a hacer bien con carga? Todo lo contrario, lo va a empeorar seguro. O sea, no hay bola de cristal, es que es seguro, ¿vale? Entonces, primero, perder el tiempo, que a la gente no le suele gustar, porque la gente suele querer tirar peso y que se note que tira peso, pero es más importante, por ejemplo, ¿qué se puede utilizar para mejorar la técnica? Los calentamientos. Tú en los calentamientos puedes aunar muchísimo ese control técnico, entonces utilizas el calentamiento para generar esa estabilidad técnica que luego la podamos llevar a la parte de carga, ¿vale? Bueno, uso material especializado, sin material, con material, no es lo mismo remover la olla en core abajo en el suelo con unos sliders o removerlo con un fitball, ¿vale? Al final es diferente hacerlo con un material o con otro, o sin material o con material, ¿vale? O un helicóptero con una mancuerna de core también, ¿vale? Todo lo que metamos en material al final suele dificultar, no siempre, porque lo que se enseña de la sentadilla para tirar, ayuda, ¿vale? Es un contrapeso, no es un peso, no es una carga externa, es un contrapeso, y esos ayudan. Tipo de superficies, estables e inestables. Esto no se ve muy bien, pero es una persona haciendo unos fondos en fitball, ¿vale? O un core, o una plancha en core, ¿vale? Entonces, en trabajo de core o entrenamiento de suspensión, como veremos, pues obviamente esa inestabilidad aumenta la coordinación intramuscular, significa que intensifica muchísimo más el esfuerzo. Combos, pues por ejemplo un burpee es un combo. No al uso, yo no lo llamo combo al burpee porque a veces es un ejercicio que ya está preestablecido, que ya está estereotipado, pero si os fijáis es sentadilla, manteniendo la espalda lo más recta posible, que esto es lo difícil, que ahí depende de cómo abramos, lo veremos en HIIT, ¿vale? Como abramos cambia mucho, hacer un burpee aquí que hacer un burpee aquí, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Fondo y luego salto, se puede hacer como mil variaciones, en vez de las dos piernas a la vez, una y otra, sin salto, sin fondo, etcétera. ¿Cómo haríamos un combo? Pues por ejemplo, hacemos un burpee, ¿vale? Cuando caigamos, giramos al otro lado y hacemos el burpee al otro lado, pum, 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 ¿vale? Hemos metido un burpee con un salto de 180 grados, ¿vale? Eso es un combo, aunar dos ejercicios. Eso hace que sea más difícil, más complejo técnicamente y metabólicamente un coste fisiológico muchísimo mayor. Pliometría. Bueno, aquí también hay para dar y tomar, entrenamiento reactivo, la parte excéntrica, método de choque. Bueno, al final igual podemos ver verdaderas barbaridades de pliometría en internet, brutalidades, y encima sacando pecho de lo que estás haciendo. Digo, es que algunas cosas son alucinantes. O sea, en pliometría hay una serie de variables que hay que mantener. Hay una altura del cajón, o por ejemplo el intacto, hemos visto a ver quién salta a la torre de discos puesta, que además eso es inestable, que puedes caerte, bueno, y saltas y llegas a la torre de discos así,
como si fueras una gallina. Pero si es que la posición corporal no es buena, no se produce una buena extensión de cadera, etcétera. Hay una serie de alturas que hay que mantener, ¿vale? Aquí se trabaja el acortamiento muscular, la fase concéntrica y el rápido ciclo de elongación, el CEA, conocido el ciclo de estiramiento-acortamiento en la excéntrica, ¿vale? Ejemplo típico, push-up con palmadas, ¿vale? Pliometría. Es un push-up complicado con la parte pliométrica, ¿vale? Hasta aquí, más o menos, una persona con un cierto tipo de entrenamiento, con un historial deportivo de entrenamiento, puedes ir. Y a partir de aquí ya empieza a ser, a partir de esta empieza a ser más para deportistas más avanzados. Obviamente la pliometría no tiene sentido en utilizarlo en una iniciación, porque vamos a saltar etapas y luego le podemos dar esos estímulos más adelante y de una manera más correcta. Entonces al final llegamos al techo fisiológico mucho antes y vamos saltando etapas, ¿vale? Repeticiones en pirámide, esto lo conoce todo el mundo. En España este es el rey del mambo absoluto. 3x10, 8, 6, 12, 18, etcétera, etcétera, ¿vale? En otros países no se trabaja tanto en pirámides, aquí en España se puso de moda y con el tema de Wader y bueno, tiene su uso, pero tampoco es al final lo más importante. Hay otras técnicas también igual de válidas, ¿vale? Suelen ser técnicas para intermedios, pues el típico, sentadillas, 12, 10, 8, 6, ¿vale? 8, 90, 100, 120, ¿vale? Al final, en esto hay también discrepancias. Hay autores que hablan de que ¿por qué hacer esa pirámide en vez de hacerla invertida? Cuando estás más fresco debes trabajar más fuerza máxima en vez de hacerlo al revés. Depende un poco también del deportista, que es lo que busques, como todo. Siempre al final hay un depende, pero es que es así, es la verdad. Ejemplo de autocarga, pues push-up inclinado, pasamos a push-up rodilla plano, push-up a un brazo, vas disminuyendo la repetición, es decir, se puede hacer la pirámide bajando la carga o se puede hacer la pirámide bajando la complejidad, la intensidad de ese ejercicio. Aquí por ejemplo os he puesto un ejemplo en autocarga, este es el típico de sentadilla, 12, 18, 6, con 80, con 90, con 100, 120, por poner un ejemplo, que me he inventado. Autocarga, ¿cómo lo hacemos con autocarga si no hay peso? Pues así, push-up inclinado, push-up de rodilla plano, push-up plano, push-up a un brazo, es decir, bajamos las repeticiones y aumentamos. Obviamente un push-up plano no es lo mismo que a un solo brazo, esto es más intenso, estamos metiendo más carga, entonces ese al final sería una manera de meter carga en pirámide, con autocarga. Pirámides, esto es de PDJ Benito, profesor de INEF de Madrid, de un trabajo suyo, y bueno, al final doble pirámide, pirámide truncada, invertida, de todo, ¿vale? Al final, bueno, esto ya es súper conocido. Otra muy interesante, que está de manera improvisada, mucha gente hace sin tener conciencia de ello, es la descanso, pausa o pausa isométrica. Es decir, cuando llegas, por ejemplo, un hip thruster, una elevación de cadera, ¿vale? Cuando llegas a la parte alta, ahí aguantas 2 segundos. Descansa, pausa. ¿Por qué en esa parte? Porque en la parte de la elevación de cadera, cuando tú llegas a la parte alta, se ha demostrado por electromiografía que es la parte donde más activación hay del glúteo mayor, con lo cual si tú aumentas la intensidad con un descanso de 2 segundos, aumentas el tiempo bajo tensión, el TUT, etcétera, ¿vale? Mantener la carga normalmente se hace entre 1 y 5 segundos, preferiblemente 3 segundos es lo típico, que se lo mantener 2-3 segundos, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Pues al minimizar el rebote y el impulso conseguimos que sea más difícil. No es lo mismo aquel que hace las sentadillas típicas que tomamos con inercia, subida y bajada, ¿vale? Ese ciclo de inercia en la parte excéntrica que vuelve ahí tiene su parte negativa en cuanto a muchas veces a problemas de rodilla, ¿vale? Entonces, descanso, pausa isométrica es una opción que tenemos igual dentro de la caja de herramientas para utilizarlo, ¿vale? Series quemantes o series ardientes. Bueno, típico también de gimnasio de toda la vida, congestión muscular, series muy altas, 20, 25, 30 repeticiones, que al final lo que hace es un mayor bombeo muscular. Al final llevan el riego sanguíneo, de hecho es una técnica muy utilizada por culturistas previo a salir a la tarima, porque te hinchas mucho más, aparece más volumen, y por influencers antes de la foto finish, de que se suben en las redes sociales, que parece que están descansando y están ahí contrayendo hasta las cejas. Pues obviamente han hecho un trabajo previo de fondos y de todo eso para tener más congestión, para hacer más grandes y luego hacer la contracción. No es lo mismo una persona que se hace una foto así, en esas condiciones, que si se la hace descansado aquí mientras está comiendo. La persona totalmente, esa no tiene nada que ver. Entonces, las series quemantes ardientes lo que provocan es un aumento de flujo sanguíneo, redistribución sanguínea a los músculos trabajados, y eso hace que se vea más grande, más volumen,
etcétera, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues 2-3 series de 20 repeticiones con 60 segundos de recuperación, por ejemplo, ¿vale? Luego están las series descendentes, ¿vale? Las series descendentes lo que haces es, por ejemplo, imaginaos, no es un ejercicio que a mí me apasione, por ejemplo, extensiones de cuádriceps pero es fácil de verlo. Extensiones de cuádriceps con 80 kilos y haces 10. Cuando llegas al fallo muscular, porque estamos trabajando hipertrofia a lo mejor y en ese momento lo hemos pautado, bajas, descansas justo lo que tardas en bajar las placas de 80 kilos que hemos puesto al principio, bajamos a 60 y haces repeticiones. Cuando ya llegue la fatiga, otra vez bajamos, es decir, va bajando el peso, pero tú continúas haciendo repeticiones. No es una pirámide porque es continuado, la pirámide vas bajando, pero tú tienes tus pausas, tienes tu pausa de 2 minutos de recuperación o lo que sea. Aquí no hay descanso prácticamente más que lo que cambia es la placa. Es decir, cuando te fatigas, disminuyes el peso, ¿vale? Son top sets en literatura anglosajona o series que mandan. Unión de técnicas, combinación de varias técnicas. Es decir, no hablo combinación de ejercicios, hablo combinación de técnicas, que es diferente, la número 16. Yo he puesto 24, seguramente vosotros me digáis alguna más. Yo he puesto 24, son las que he ido sacando, mirando, lo que yo iba investigando, pero habrá más que se os ocurran a vosotros. Esta, por ejemplo, es un combos, ¿vale? Con pausa isométrica. Pues has unido la técnica de los combos, de unir dos ejercicios, con la técnica de pausa isométrica, ¿vale? Por ejemplo, un combo, yo que sé, se me ocurre sobre la marcha. Pues haces una sentadilla, ¿vale? Con carga o con mancuernas, por ejemplo, ¿vale? Haces una sentadilla, te subes a la barra de dominadas, haces una dominada y haces una pausa de arriba, ¿vale? Bajas y vuelves otra vez al ciclo, sentadilla, dominada, y con la pausa en la parte alta de dominadas. Así podemos ejemplificar cualquier otra opción, ¿vale? Repeticiones con ayuda, también demasiado utilizado. Cuando no eres capaz de hacer una serie bien hecha, no tiene sentido. La serie con ayuda, las repeticiones extras por serie, es cuando uno puede realizarla por sí solo, pero son técnicas avanzadas, ¿vale? ¿Qué se puede utilizar en iniciación? Es, por ejemplo, dominadas con goma elástica de ayuda en las últimas repeticiones. Por ejemplo, en un rack, en una jaula, pongo una goma entre las dos barras aquí, me subo, si subo con las rodillas tengo un esfuerzo, si subo las piernas tengo otro esfuerzo y ayuda a subir, ¿vale? Es más fácil utilizar esas dominadas con goma elástica abajo que utilizarla, no sé si lo veis visualmente. Normalmente suele hacer con la barra, que la goma va aquí y va aquí al pie y a la rodilla, pero eso es incomodísimo. Al final la gente se mete ahí, le cuesta Dios y ayuda, ¿vale? Se le pone la goma por aquí, un horror absoluto. Y además producen situaciones a veces esperpénticas, a veces ha habido gomazos en la nariz. Entonces es fácil, si tú tienes un rack que suele tener los avances estos que tienen de seguridad, si tú pones ahí la goma de ahí, subes y ya esa goma no se mueve y esa es la que te ayuda, ¿vale? No hace falta ponerla aquí arriba, aunque yo lo utilizo también en vídeos, pero a mí la parte esa de ayuda me parece mucho más cómoda, ¿vale? He cogido el móvil en vez del mando a distancia. Miguel, sí. ¿Podríamos parar cuando precises 20 minutitos para almorzar? Vale, si queréis hacemos la siguiente parte, una vez que termine esto, es lo del calentamiento, que ya pasaríamos a la práctica. Que acabe que podemos hacer las 4. Vale, sí. Bueno, esto lo voy rápido y hacemos la parada. Bueno, como os he dicho, yo no voy a dar tampoco mucho la paliza porque esta es, luego la parte práctica iremos quitando bastante cosa, porque estas creo que es la 80, pone 78, ¿no? 78, son 240 y pico, no me da la vida. Esto es un monográfico, en realidad, cada bloque es un monográfico, pero yo prefiero que sobre, por si me preguntáis cosas, a que falte, ¿vale? Bueno, repeticiones forzadas, es algo similar al final al tema de meter una carga mayor, ¿vale? Pues se utiliza sobre todo la parte excéntrica, ¿ves? Repeticiones negativas excéntricas, pues es que al final como con el isotónico concéntrico conseguimos subir más peso, si os fijáis, fuerza excéntrica tiene un 20 o un 50% mayor que la concéntrica, pues al final es 1,75 veces más fuerte en la parte excéntrica. Entonces cargamos la excéntrica y me ayudan en la parte concéntrica, es decir, cargamos, por ejemplo, en el press de banca mucho más de mi 100% de RM, la parte negativa, aguanto y luego el compañero me ayuda a subir la parte concéntrica, ¿vale? Yo aguanto solo la bajada con más peso, un 130%, por ejemplo, y luego hago la otra parte, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Todo esto igual con autocargas. Puedo utilizarlo muchísimo el trabajo de parejas, ¿vale? Poniéndome una pareja de carga, etcétera. No hace falta utilizar tampoco material. Super series, 3 series y 4 series, también muy conocido por todo el mundo. Asociación de dos ejercicios
antagonistas. Por ejemplo, dominadas más fondos de brazos, dominadas y push-up, ¿vale? Yo, por ejemplo, en composición corporal utilizo mucho las series complejas, que no son super series al uso tal cual. Las series complejas lo que hacen es aunar dos ejercicios seguidos del mismo grupo muscular, por ejemplo, dominadas y tirón horizontal con goma, ¿vale? Esas son series complejas y es diferente a super serie, no tiene nada que ver. Super series son antagonistas y series complejas son el mismo grupo muscular, que es esto de aquí, ¿vale? Que al final tiene su historia: incremento de la síntesis proteína muscular, disminuye la degradación proteica, especialmente fibras FT, las rápidas, fortalece la alta estructura celular, activación de las células satélite, que son los puntos que utiliza la gente, sobre todo que usa el doping para el crecimiento muscular. Al final es imposible comparar a una persona con doping a una sin doping, y absolutamente un mundo aparte. Células satélite, proliferación, etcétera, etcétera. Entonces es que es absolutamente impensable en cuanto a desarrollo muscular y en cuanto a definición. O sea, es una brutalidad. Incluso estudios, gente que no ha hecho absolutamente casi nada de ejercicio físico con doping, a gente que se ha machacado, la diferencia es abismal, ¿vale? Lo que pasa es que al final nadie dice que utiliza, prácticamente muy poca gente. Es una pena, porque al final el ejercicio físico, que tiene que ser salud, al final es una fuente de patología, de problemas de muertes con 40 y pico años por problemas cardíacos. Es generalmente una de las causas de mortalidad en deportistas de culturismo, es infartos con 40 y pico. Bueno, ahí hay controversia. Hace poco un referente en el mundo de fuerza ha fallecido y no era tan mayor. Y bueno, se especula mucho. Yo no tengo ni idea de realmente lo que ha pasado, pero sí que es verdad que siempre pulula la sombra del doping. Series complejas, lo que clústeres, pues al final son una asociación de repeticiones simples, dobles o triples, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, ejemplo de clúster sería este. Tenemos que ver las series por repeticiones, la recuperación del total de repeticiones. Por ejemplo, 4 series de 3 repeticiones, con 10 segundos de descanso cada 3 repeticiones, total 12 repeticiones. Es un bloque, es decir, hago 3 repeticiones, descanso 10 segundos, hago 3 repeticiones, descanso 10 segundos, así 4 series, y eso es un bloque. Y en esa sesión, por ejemplo, hago hasta 4 clústeres, ¿vale? Que en cada clúster, entre recuperación de cada clúster son 2-3 minutos, es decir, hago esas 12 repeticiones, pero las subdivido en repeticiones de 3 con descanso de 10 segundos intermedio. Algo similar a lo de drop set, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, escalaridad de repeticiones inversa, pues al final es una variante también. Bueno, antes de poner el calentamiento, que es la última parte, la última diapositiva de esta, es utilizar las técnicas con precaución. Son enormemente fatigantes, provocan una posibilidad de sobreentrenamiento teórica importante, porque sobrecargan el sistema neuromuscular, ¿vale? Sistema nervioso central y sistema neuromuscular pierden efectividad con el tiempo, es decir, hay que rotarlas. No podemos estar con series quemantes toda la vida, al final todo pierde efecto, hay que rotarlas, por eso se periodiza todo al final, ¿vale? Muchas requieren 1 o 2 compañeros, las de cargas pesadas, por ejemplo las excéntricas, necesitan muchísima seguridad, ¿vale? Intensidad combinada con fatiga es un gran riesgo de lesión. Hacer mucha intensidad, mucha carga, ¿vale? Con fatiga, veas el ejemplo, por ejemplo, del CrossFit, genera más riesgo de lesión, ¿vale? Luego, falta de investigación directa en hipertrofia muscular. Hay muchas de estas técnicas que están basadas en la experiencia de los entrenadores, pero no hay tanta evidencia científica en cuanto a posibilidad en que mejore la hipertrofia muscular, por ponerles un ejemplo, ¿vale? Algunas sí, otras no tanto, pero vamos, ya sabemos que hay muchos grandes referentes sobre Schoenfeld o, por ejemplo, Davis en cuanto a hipertrofia muscular, y hay muchísimas revisiones, metaanálisis de las diferentes variables de entrenamiento, volumen, intensidad, densidad, etc. La mayoría son avanzadas, se necesita varios meses mínimo para empezar a utilizarlas, ¿vale? Antes hay que hacer el ejercicio básico bien hecho, focalizar en la técnica correcta, ¿vale? Y saber que la hipertrofia muscular siempre ocurre antes en extremidades superiores que en inferiores. Por eso nos encontramos a lo que llaman los croissants vivientes, que son aquellos que dan la vida por hacer el press de banca y el curl de bíceps, pero no trabajan nada la pierna, ¿vale? Entonces es una situación rara, porque son personas musculadas, muy musculadas arriba, y luego encuentras que el trabajo del tren inferior es mínimo, cuando se ha visto que patología, por ejemplo, de espalda, se consigue mucho rectificar con un trabajo de glúteo potente, de glúteo mayor, ¿vale? Entonces no solo es estética, un culo
hipertrofia de un culo voluminoso a nivel de músculo, no de grasa, consigue que el dolor de espalda sea menos fácil que ocurra, ¿vale? Bueno, ya luego vemos el calentamiento y pasamos a la parte práctica, ¿vale?